¿Listo? Dios les bendiga, hermanos. Les habla el pastor Manuel Márquez de la Iglesia Pan de Vida. Les bendigo a todos los hermanos que nos siguen en el estado, en otras partes del mundo también. Todos estamos viviendo esta pandemia, pero sabemos que el Señor Jesucristo está con nosotros, que sus planes no perecen, no caducan. Así que sean bendecidos a la distancia desde Veracruz, México. Vengo a compartir la palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón. Creo que es de Dios y creo que será de gran bendición para todos. Andando Jesús caminando con sus discípulos, dice la palabra que un día les preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy? Y es un pasaje interesante porque empezaron a decir, unos dicen que eres el profeta, el que estaba anunciado por Moisés en Deuteronomio 18, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista que ha resucitado. Y si usted recuerda, solamente Pedro le dijo que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa es una gran enseñanza para nosotros el día de hoy, porque nos muestra que casi para cada persona hay un Jesús. Quiere decir que hay muchos tipos de cristiano. En una iglesia como la que nos tocó vivir, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia del tiempo del fin, tenemos que abrir los ojos acerca de esta verdad. Porque usted va a ver, yo recuerdo cuando empecé como cristiano hace muchos años, era raro ver cristianos. Y actualmente casi en cualquier ámbito de la vida te dicen: ese es cristiano, ese doctor es cristiano, ese artista es cristiano, ese motivador es cristiano, ese cantante es cristiano, ese futbolista es cristiano. Y tú ves la foto del que dicen que es cristiano con el que sabes que anda pecando, y ves que fuman igual, que toman igual, que se marcan el cuerpo igual, que hacen el mismo tipo de música y el mismo tipo de cosas. Pero la iglesia de la Odisea nos ayuda a ver una diferencia. Jesucristo hace hincapié que el principal problema que tenemos el día de hoy habla acerca de la tibieza. Y si a mí me dijeran cuántos cristianos conozco, creo que conozco a cientos, tal vez miles de cristianos. Pero si a mí me preguntaran cuántos cristianos fervorosos conozco, uno entiende por qué Jesucristo le habló de esa forma a la iglesia que nos tocó vivir. Uno empieza a usar los dedos de la mano, y cuando estamos hablando de fervor, baja un poco el número, y uno empieza a ser guiado por el calor espiritual acerca del cristianismo auténtico el día de hoy. Y digo todo esto porque esta palabra siento que el Espíritu Santo me la dio para ese tipo de cristianos, para cristianos fervorosos, para cristianos enamorados de Jesús, para cristianos que les agarra esta pandemia acostumbrados a pararse a orar, acostumbrados a compartir su fe, acostumbrados a sobreponerse a muchas dificultades, y que ahora que están a lo mejor detenidos en sus hogares, les cuesta un poco hallarle sentido a lo que está pasando. Yo veía cómo en distintos aeropuertos de grandes ciudades del mundo existen unas cámaras que miden la temperatura y para saber si alguien tiene coronavirus. Yo decía: Señor, ¿existirán cámaras espirituales para que cuando alguien tenga la temperatura muy elevada, tú digas: este tiene cristianismo? ¿Habrá muchos? ¿Será contagioso o serán demasiado pocos? Si tú eres de ese grupo, que ojalá fuera muy grande, pero creo que no lo es, de cristianos que sienten un fuego por Jesús, que les quema por hacer su voluntad, por cumplir su llamado, esta palabra el Espíritu Santo la envía para ti. Pongan la primera, por favor. Si usted sabe, este mensaje se llama Los ojos en Jesús. Dice el escritor de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es un consejo que parece simple, pero tú dirás: ¿por qué nos manda el escritor de Hebreos a poner los ojos en Jesús? ¿Qué es lo que debo ver? Su cabello, su barba, su forma de caminar, la túnica que usaba, los amigos que frecuentaba.
específicamente a qué cosa del Señor Jesucristo se refiere este pasaje. Y si tú sigues adelante en el verso siguiente, entiendes a qué se refiere el escritor. Dice, considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La preocupación del autor de Hebreos es cuando el cristiano desmaya, cuando el cristiano se cansa, cuando el cristiano le falta hallar sentido a lo que está haciendo o a lo que está viviendo. Porque a veces, hermanos, ser cristianos se puede decir que se puede tornar fácil. Yo he hablado con hermanos que me han dicho, yo he ido a iglesias en otro país que son del tamaño de un mall, donde antes de que tú llegues te van a buscar en un carrito de golf. Cuando tú llegas te entregan aparatos auditivos para que te den la predicación en tu idioma. O sea que prácticamente te cargan, te invitan, te llevan. Falta que te den un masaje, que te den una limonada para que no te vayas de ese lugar. Y hay iglesias que tienen buenos pastores, buena alabanza, que tienen aire acondicionado, que tienen quien te cuide a tus hijos, pero hay otros lugares que no tienen eso, donde es más fácil desmayar. Hay pueblo que no tiene buenos pastores, no tiene buena palabra, hay lugares que tienen el techo de lámina, hay lugares donde los niños lloran porque no hay quien los cuide, hay lugares que tienen a lo mejor el drenaje pasando fuera y la gente se reúne y tiene ese olor cuando está adorando a Dios. Y a veces, hermano, las cosas no mejoran, sino que empeoran. A veces el cáncer toca la puerta de tu casa, a veces los despidos están al orden del día, a veces te quedas sin auto, tienes un hijo en las drogas, se está desbaratando tu relación matrimonial. Y no crea que eso solamente le pasa a los impíos. Usted puede ver muchos ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos donde David tenía su familia secuestrada. Hay ejemplos donde David está llorando porque se le muere un bebé. Hay ejemplos donde David tiene que lanzarse de una ventana porque lo quiere matar su suegro. Hay ejemplos donde Job lo pierde todo. O sea, también lo viven los justos. Y a veces dan ganas de desmayar. Y esta pandemia que en México apenas empieza, y tú puedes ver la curva de crecimiento, 300 casos nuevos por día, 400 nuevos casos nuevos por día. Todavía no sabemos a qué cosas nos podemos llegar a enfrentar. Hay gente que está perdiendo su trabajo, que en este momento se está cayendo a pedazos su familia, o que en este momento le ha visitado la enfermedad y tiene que entrar a un hospital. Entonces, por eso lo que nos aconseja Hebreos es poner los ojos en Jesús. Porque a veces, iglesia, las cosas no mejoran, sino que empeoran. A veces las cosas no son de una rápida solución, sino que tienen un manejo más tardado. Me acuerdo del pasaje cuando los asirios llegan a la puerta de Jerusalén. Usted se acordará que era el rey Ezequías y está el Rabsaces, el Tartán, y empiezan a hablar en hebreo para atemorizar a los que estaban adentro. Y Ezequías, como puede, manda a su secretario a que hable con el profeta Isaías para que lleve este problema delante de Dios. Y le dijeron, así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da luz, dice ahí, no tiene fuerza. Imagínense que una mujer tiene al bebé a la mitad y se queda sin fuerzas para pujar, para echarlo hacia afuera. Y a veces en esas condiciones nos hallamos. Y es cuando vale la pena decir, bueno, ¿qué puedo aprender de Jesús? ¿Por qué la Escritura me dice que yo me ponga a verlo a Él? Usted recordará que desde que Cristo nació lo quisieron matar. Herodes hizo que su familia se fuera a vivir a Egipto y algunos piensan que estuvieron 4 años ahí y cuando regresan se tienen que esconder en las montañas de Nazaret. Y cuando por fin Cristo es manifestado en los primeros momentos de su ministerio, la Biblia narra el episodio donde Él llega al estanque de Betesda en el Evangelio de Juan y uno sabe que es el inicio de su ministerio porque si usted se imagina, si Cristo hubiera sido conocido, todos los enfermos se hubieran abalanzado sobre Jesús,
pero él todavía era un desconocido. Y dice la palabra de Dios, y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Yo no sé si usted logra ver algún momento de pecado de Cristo, alguna dificultad, que él anduviera buscando problemas, pero usted sabe lo que pasó después. Los fariseos se molestaron. Ellos estaban todavía, estaba Jesucristo hablando acerca de, este hombre apenas iba con su tienda, iba con su cama, y el Señor Jesucristo no estaba por ahí. Le pregunta a los fariseos, ¿quién es el que te sanó? Y él le dice, no lo conozco, pero cuando ve a Jesús va con el anuncio a los fariseos acerca de que era Jesucristo el que le había sanado. Y dice el Evangelio de Juan, en el capítulo número 5, en el verso 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Entonces Jesús se metió en problemas por estar haciendo trabajo para su papá. A lo mejor tú has hecho cosas buenas y te han resultado en problemas mayores, pero quiero que sepas que así fue para el Señor. Luego él va a Nazaret, donde fue criado, abre el libro del profeta Isaías, les empieza a decir que esa palabra se cumplía delante de sus ojos. Ellos estaban hablando bien de él, dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Dice que todos daban buen testimonio de él y se asombraban de las palabras de gracia que salían de su boca, pero lo empezaron a menospreciar porque le conocían. Entonces Jesús les empieza a decir que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y les empieza a hablar de la viuda de Sarepta. Ellos se enojan y dice el Evangelio de Lucas que lo llevaron hasta la cumbre que estaba en Nazaret para despeñarlo. Es casi la cuarta, quinta vez que se demuestra que los hombres le quisieron matar. Casi a la mitad de su ministerio, cuando él alimenta a 5,000 personas, que eran puros varones, se piensa que fueron más de 10,000, en capítulo 6 de Juan se ve ese episodio, y es la mitad de su ministerio, y es un pasaje que aparece en los 4 evangelios. En el capítulo 7 ocurre esto. Dice la Biblia, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Fíjese cómo era la vida de Jesús. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Él sabía que lo querían matar, sus hermanos le decían, ven con nosotros, pero él fue después. Dice la Biblia, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Ahora yo te pregunto, amado hermano y amigo, ¿tú qué hubieras hecho? Si a ti te quieren matar y la gente está buscándote, ¿tú qué hubieras hecho? Quiero que sepas que los hijos de Israel tenían la obligación por ley de ir a 3 fiestas nacionales: la Pascua, Pentecostés y esta que estamos viendo, Tabernáculos. Se calcula que había 1 millón de personas en Jerusalén. Y el Señor Jesús, tal vez lo más natural era que no hubiera ido, pero Él va y hace lo siguiente. Dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo no sé si a ti te quieren matar y llegas a una fiesta y pegas un grito y haces que todos te vean. ¿Quién hace eso? Pero es lo que hizo Jesús. No oía de su responsabilidad. Tenía un sentido del deber que escapaba a todos los parámetros que nosotros tal vez podemos conocer hoy en día. Él sabía lo que el Padre le pedía que hiciera y se fue a meter en ese lugar.
Lucas narra que cuando preparó la etapa final de su ministerio, subió a un monte donde fue transfigurado. Usted recordará que se le aparece Elías y Moisés. Piensan que es el monte Hermón al norte. Y cuando ellos vienen de regreso, empezó a decirles esto: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Si usted recuerda, hay un muchacho lunático que Jesucristo sana, que los apóstoles no podrían echar fuera ese demonio, pero de ahí empieza tal vez sus últimas 2 semanas sobre la tierra, empieza su descenso a Jerusalén, y dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Él les empezó a decir todo esto a los apóstoles, y le escarnecerán y le azotarán y escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Usted recuerda, ellos siguen caminando, llegan a Jericó, se acuerda que había un ciego que estaba ahí llamado Bartimeo, el Señor Jesucristo sana a Bartimeo, pero él se acerca a la ciudad antes de la última semana, ahorita estamos cerrando la Semana Santa, él resucita a Lázaro. La Biblia dice que él amaba a Lázaro, fue el milagro más poderoso de su ministerio, y ir a sanar, o ir a levantar de la muerte a su amigo, le trajo muchos problemas. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. No fue del agrado de los escribas y fariseos que la resurrección de Lázaro le diera más fama a Jesús. Dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Hacía cosas buenas que le ocasionaban más problemas. Subía a Jerusalén para que pasara lo que tenía que pasar. Toda esa semana, que es la semana que acabamos de conmemorar, se la pasó predicando en el templo y se iba al Monte de los Olivos a dormir. Estaba en Getsemaní, por eso Judas sabía dónde lo iba a encontrar. Esa última cena, el Señor, ustedes se acuerdan que dijo, alguien me va a entregar, y Judas salió, cantaron el himno y se fueron a Getsemaní. Getsemaní quiere decir lagar de aceite, es un lugar para aplastar aceitunas, porque en ese lugar al Mesías, al ungido, al que estaba lleno de aceite, empezó pues su quebranto, fue donde fue aplastado el aceite en ese lugar. Dice, por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Cuando llegó el momento de la traición de Judas, y él estaba orando, y oró 3 veces que esa copa pasara. Dice la palabra de Dios, entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Ahora quiero que ponga atención en esto. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Él sabía lo que iba a pasar. Él sabía dónde se estaba metiendo. Él no huyó de su responsabilidad. Al contrario, se adelantó a su cumplimiento. Hay 2 partes en la Biblia donde el que va a enfrentar algo se adelanta. Uno es David corriendo hacia Goliat. No esperó a que Goliat diera el primer paso, él corrió hacia el gigante. Y aquí antes de que Judas hiciera algo, Cristo se adelantó a Judas. Le dijo, amigo, ¿qué buscas? Y él lo besó. Entonces él se adelantó al acontecimiento.
Le respondió a Jesús Nazareno. Jesús le dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Se imagina los miles de ángeles que Cristo pudo haber congregado? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? Tal vez no ir a Jerusalén, tal vez cambiar de lugar para dormir, tal vez huir de Getsemaní, pero Cristo decía, yo puedo salir de esta situación, sin embargo no lo voy a hacer. Esta era su prioridad. Dice, pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Era necesario que el Hijo de Dios obedeciera. Era necesario que cumpliera cada parte de la profecía. Jesús no huía de su responsabilidad. Iglesia, ¿por qué nos dice la Biblia puestos los ojos en Jesús? Te está diciendo no desmayes, sino imítalo. El cual sufrió la cruz. Dice que tenía había muchos pecadores en su contra. Él permaneció firme y pasó por eso. Vivimos días, amados hermanos, en los que todos anhelamos que esta situación de la pandemia pase rápido, pero tal vez no. Donde esperamos que no se pierdan empleos y que no haya otra cosa más difícil detrás. Dios nos lo conceda, pero tal vez no, porque nadie lo sabe. Todos estamos guardando nuestras vidas, estamos guardándonos del contagio. Eso cualquier pastor te lo va a decir. Es lo que las autoridades nos aconsejan hacer. Ahora es otra cosa lo que tal vez Dios nos demande llegada la hora. Y eso yo también te lo tengo que predicar. Cuando fueron los atentados de las Torres Gemelas y había humo en Nueva York y toda la gente corría y escapaba por su vida, y usted ve las imágenes que volaba material tóxico y no se podía ver y toda la gente estaba blanca por la tierra, mientras unos escapaban, los policías y bomberos corrían hacia el conflicto. De hecho, muchos murieron ahí. Se subieron a la torre, buscaban apagar el incendio. Uno oye, bueno, es que hay un brote de ébola en África, e iba Médicos Sin Fronteras y se mete allá hacia el conflicto. ¿Usted se acuerda que el apóstol Pedro, cuando Jesús fue apresado, él quiso estar ahí, pero al final huyó? Y cuando Cristo resucitó, él huyó todavía más. De hecho, Jesús lo tuvo que ir a buscar porque él estaba pescando. Y fue restaurado. Y cuenta la tradición que cuando se desató la persecución de cristianos en Roma, usted recuerda que Nerón estaba loco y quemaba cristianos, hacía piras humanas y les prendía fuego para alumbrar Roma, quemó Roma para hacer un poema, daba a los cristianos a las fieras. Dicen que Pedro anciano huyó de Roma y con un niño que le llevaba. Y en eso vio una luz y supo que era Jesús que caminaba hacia Roma. Y él le dice, ¿Quo vadis, Domin? ¿A dónde vas, Señor? Y Jesús, sin detenerse andando, le dice, voy a Roma a morir una vez más por mi pueblo al que tú abandonas. A veces tenemos permiso de Dios, pero a veces no. Y tienes que empezar a orar, y yo tengo que empezar a orar, para que seamos valientes, llegado el momento, dando buen testimonio, según nos demande nuestro Señor. Porque precisamente ese es el ejemplo que tenemos de Cristo. Pero no es el único ejemplo de la Biblia. ¿Usted se acuerda que hubo un grupo de jóvenes que los caldeos se llevaron secuestrados a Babilonia? La Biblia da el nombre de 4, Daniel, Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Para los judíos estos jóvenes fueron capados, eran eunucos, habían sido secuestrados, habían perdido a sus padres
Y las cosas allá no solamente siguieron feas, sino que se pusieron peores. Usted recordará que Daniel terminó en el foso de los leones y hay un pasaje donde Nabucodonosor se hace una estatua como de 30 metros y tenía su grupo de música, y el que no adorara la estatua, este loco en su tiranía los echaba a un horno de fuego. Y llega con estos jóvenes, porque a lo mejor tú dices que yo solamente soy un joven. Dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-Negó, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el sonido de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrach, Mesach y Abed-Negó respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos le dijeron, para atrás, ni un paso. Parece que había más fuego en ellos que en el horno. Estaban completamente decididos y determinados a ser leales a Dios. Hay otro ejemplo, en este caso una mujer sola, una mujer también llevada cautiva, que fue metida en un concurso de belleza sin que ella quisiera, el caso de Esther. Usted se acuerda lo que pasa cuando Amán quiere destruir a los judíos, cómo Mardoqueo manda mensajeros a Esther, diciéndole que ella estaba puesta para esa hora. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y luego le dice Esther, y si perezco, que perezca. No voy a estar cuidando mi vida, porque ella pensó, me toca hacerlo a mí. No hay nadie más que lo haga, sino que es mi deber. Es algo que debo hacer yo. Oiga, yo le digo, ¿ella tendría ganas de hacer esto? Yo creo que no tenía ganas de hacer nada de esto. Y sin embargo, fue responsable. Y hay palabras mayores, como el caso de Pablo, que fue un gran siervo de Dios. Después de su tercer viaje, él por fin entra a Éfeso, que era la segunda ciudad más grande del imperio. Si no mal recuerdo, estuvo dando clases en la escuela de un tal Tirano, pero recordarás que se armó un gran tumulto por causa de Diana de los Efesios. Él huye, Pablo tiene que salir de ese lugar aunque quería hablar al pueblo, los cristianos no se lo permitieron. Decide regresar a Jerusalén por Macedonia, lo estaban esperando allá, se tiene que regresar por la costa y recibe a los cristianos en Mileto antes de irse. Dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Yo te pregunto, si eso te dijera el Espíritu Santo a ti, ¿irías a Jerusalén? No dirías, bueno, voy a ayunar un poco, voy a pedir confirmación, a lo mejor es mi carne. Dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cuando él llega por fin a la costa de Canaán, pasa un tiempo en casa de Felipe el Evangelista, en Cesarea Marítima, porque hay otra Cesarea de Filipo, pero fue en la costa, y ahí llega un profeta llamado Agabo, dice la palabra de Dios, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén.
¿tú qué hubieras hecho? Te lo está diciendo el Espíritu Santo, te lo está diciendo un profeta, te lo está diciendo la mayoría, te lo están diciendo Aristarco, viajaba con Pablo, seguramente él se lo dijo, te lo estaba diciendo Felipe el Evangelista, que usted recuerda que el Espíritu Santo lo movía y lo usaba con milagros, tenía 7 hijas profetizas, que seguramente le está diciendo que no subiera. Dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Aquí Pablo parece un loco. Sin embargo, cuando tú sigues leyendo, aunque lo apresan en Jerusalén, el Señor Jesucristo le aparece en la cárcel en visión de noche y le dice, bien, Pablo, como has testificado aquí, es necesario que también testifiques en Roma. ¿Será que hay cosas de nuestro llamado y ministerio que no alcanzaremos si no imitamos de esa forma al Señor Jesús? Ahora tú dirás, ¿esto qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver porque yo te aseguro, Pan de Vida, que aún no se ha manifestado el papel que tendremos en la pandemia. De momento solo estamos orando. Pero esta palabra fue la que a mí me habló para dar este mensaje. El Señor Jesús dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. ¿Cómo se aplica esto a nosotros? ¿Qué pasa si empieza a haber muchos casos de contagio cerca de donde vives? ¿Qué pasa si te enteras que varias personas pidieron el trabajo y no tienen alimento? ¿Qué vas a hacer en ese momento? Hace muchos años, saliendo de la Facultad de Medicina, algunas veces que mi horario me permitió llegar temprano, llegué a la pequeña iglesia donde yo me congregaba, tendría 17 años. Y estaba dando una palabra el pastor Santiago y recuerdo que decía que él oraba siempre, todo el tiempo le pedía al Espíritu Santo una cosa. Le decía, dame valor por si tengo que ser mártir, dame valor por si tengo que testificar, dame valor para no huir, dame valor para hablar del Evangelio, porque nunca pensamos estar en una situación así. Nunca pensamos que eso puede llegar a pasar. Hay una obra literaria muy famosa que escribió Joe Mars, escribió una Little Woman, Mujercitas, ha sido llevada muchas veces al cine, y contaba como parte de su infancia cómo muere su hermana. Ellas eran hijas de un pastor, el pastor va de capellán a la guerra, su mamá se dedicaba a hacer buenas obras, hay días en las que regala su cena de Navidad, y visitando a unos niños con escarlatina, a una familia pobre que nadie quería, es que una de sus hermanas muere porque seguía visitándolos sola, llevándoles comida. Tenemos que orar siempre que sepamos dar testimonio de lo que Jesucristo es, porque es muy alto el ejemplo que tenemos del Señor. Y Él dice que es el que persevere hasta el fin, el que será salvo. En Apocalipsis 2:25 dice, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Porque es muy fácil obedecer en el buen tiempo, iglesia. Es muy fácil ser cristiano entre los sanos. Es muy fácil decir gloria a Dios en la abundancia. Es muy fácil ser cristiano guardando la vida. Es más difícil mantener la fe, que no se apague el amor, mantener siendo luz, seguir haciendo lo mismo cuando empieza a haber peligro alrededor. Yo como pastor, Manuel Márquez, le puedo decir, guarde su vida y su familia. Ahora, tenemos que escuchar lo que diga Jesús.
Hay veces que no nos da permiso de eso. Y en esos lugares más oscuros donde nadie quiere ser luz, a los cristianos nos toca ser luz. Termino con esto. Dice la palabra de Dios: y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Oiga, ¿no le ha pasado que mientras más sirve a Dios, parece que las cosas se ponen peor? Porque Cristo puede decir que perdí todo por andar haciendo lo que hice. Estaba desnudo en una cruz. Seguía pensando en otros porque estaba pidiendo perdón por los que lo mataban. Estaba siendo injuriado por los que pasaban, por andar metido. Hay gente que dice: eso te pasa por andar metido ahí. Eso te pasa por andar nada más en la religión. ¿Qué te ha dejado? Nada más has perdido cosas por estar metida en ese fanatismo. Y Jesucristo, aún estando en la peor condición, no abandonó su llamado. Ahora yo le pregunto, ¿eso solo es para Cristo? Todos tenemos un llamado. Solamente Cristo tenía que llevar una carga y una cruz, o todos tenemos que llevar una carga y una cruz. Solamente Cristo tuvo una misión, o nosotros también, cada uno tiene su misión. Porque Él dijo: como mi Padre me envió, yo os envío. Él dijo: yo soy la luz del mundo, y nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ni aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros, la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oiga, con las manos clavadas, con los pies clavados, deshidratado, hinchado, con la piel colgando, se ganó un alma. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y sabe por qué se la ganó? Porque estuvo dispuesto a ir a donde estaba ese malhechor. Por eso se la ganó. La Biblia es clara, amado hermano. Puesto los ojos en Jesús. Él es nuestro ejemplo. Y si alguien un día lo ve en el trono, dirá: bueno, ¿y este cómo llegó aquí? Él podrá decir: mira, porque caminé todo eso que está ahí. Oye, ¿cómo llegaste a la cruz? Di todos los pasos que me llevaron allá. Si yo no hubiera sanado al paralítico de Betesda, si no hubiera resucitado a Lázaro, si no hubiera dado ese grito en la fiesta de los tabernáculos, seguramente no me habían clavado. Si no hubiera yo regresado a Getsemaní, si no hubiera yo estado enseñe en el templo, y la gente le diría: bueno, que tú estabas enfermo, estabas loco, no sabías lo que te iba a pasar por andar haciendo todo esto. Pero sabemos que Él abrazó su misión que le dio el Padre. Y nosotros, Dios nos dé el valor para abrazar la misma misión, sea la situación cual sea. Yo quiero bendecirte y orar por ti, para que tu fe no falte y siga siendo luz mientras otros flaquean. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amado Padre Celestial, gracias porque tú te metiste por nosotros. Tú nos tendiste la mano cuando nadie más lo quiso hacer o pudo hacerlo. Padre, tenemos un tremendo ejemplo de parte del Señor Jesucristo. Vemos cómo siempre abrazó el llamado y lo que tú le diste a hacer. No rehusó predicar, no rehusó sanar, no rehusó resucitar, no rehusó ganar almas. Siempre fue valiente siguiendo el sendero marcado por el Espíritu Santo y por la palabra. Así que Dios, ayúdanos a dar buen testimonio, a terminar la carrera con gozo, a presentar buena batalla. Ayúdanos, Señor, a no huir en medio de la prueba, de la responsabilidad y del deber. Ayúdanos, Señor,
a ser luz, a ser valientes. Padre, esperamos las cosas mejoren, le pongas fin a esta pandemia según tu misericordia y poder. Sea cual sea tu decisión, somos tu iglesia y somos tu cuerpo y queremos agradarte. Padre, que nunca se apague la llama de los fervorosos, y si a alguno nos llega a costar trabajo algo, ayúdanos a entrar ese fuego, porque eso te agrada a ti. Les bendigo, hermanos, Dios con ustedes. Ahí donde están, les bendice el hermoso Espíritu Santo. Dios les bendiga y guarde. Amén.